¿Alguna vez sentiste que la casa donde creciste podía volverse ajena de un día para otro? Si te suena esa punzada en el pecho, quédate y sigue leyendo. Quizá en mi historia encuentres el espejo que necesitas. Me llamo Manuel Ortega, pero en el barrio casi todos me dicen el maestro. Tengo 68 años y me jubilé hace poco de la primaria Niños Héroes en Puebla. Pasé más de 3 décadas enseñando a niños que llegaban con la mochila rota y los ojos llenos de curiosidad. Algunos no pronunciaban bien la R, otros escribían la B por la V, pero todos tenían esa chispa que a mí me encendía el corazón. No éramos ricos, ni falta hacía. Yo llevaba tizas en los bolsillos y manchas de marcador en los dedos, y con eso me alcanzaba para sentirme útil. A la salida me regalaban mandarinas, un pan dulce, una carta hecha con plumones, esas cosas que no sirven para pagar cuentas pero salvan el alma. Mi esposa Teresa trabajó toda su vida como enfermera en el Hospital General, carácter firme, manos ligeras, mirada de esas que curan sin tocar. Nos conocimos en la feria de Analco. Yo tocaba la guitarra en una kermés de la escuela, ella vendía tickets de rifas con una trenza larguísima que todavía puedo ver cuando cierro los ojos. Empezamos con un cuartito rentado con goteras y risas, y con el tiempo, a fuerza de tandas, trabajos extra, guardias y vacaciones nunca tomadas, levantamos esta casa de 2 pisos en una colonia tranquila. Ladrillo a ladrillo, reja por reja, maceta por maceta. En el patio trasero, Teresa plantó rosales geranios frutales chiquitos que nunca dieron más que sombra y paciencia. Yo fabriqué una banca de encino y una mesa larga que olía a barniz nuevo cada día de las madres. A veces, cuando la tarde caía y se antojaba el fresco, nos sentábamos ahí con café de olla y un trocito de pan de Zacatlán, a hablar de cualquier cosa, que si la vecina se iba a casar, que si el hijo del carnicero entró a la prepa, que si el cielo traía lluvia o sol. Una vida sencilla, sí, pero nuestra. Tuvimos un solo hijo, Javier. Lo quise desde el primer grito, y quizá, como suele pasar con los hijos únicos, lo cobijamos más de la cuenta. Teresa hacía turnos dobles, yo me quedaba después de clases con los rezagados para ganar un extra, y entre los dos fuimos llenando la alcancía para que Javier estudiara en grande. Cuando dijo que quería ser contador, confieso que me supo a promesa números, estabilidad, un título colgado en la sala. El día que se graduó en la UNAM, me hice el fuerte, pero por dentro estaba deshecho de orgullo ese muchacho de mochila azul que yo llevaba en bicicleta hasta el kinder. Ahora llevaba traje y hablaba de auditorías. Teresa al lado apretó mi mano. ¿Ves? Manuel, todo valió la pena. Luego llegó Lucía, la novia que en poco tiempo se volvió esposa. Licenciada en Administración, familia acomodada de la capital, maneras cuidadas y un reloj que siempre marcaba prisa. La primera vez que entró a nuestra casa, saludó con educación, elogió el patio, preguntó dónde comprábamos el pan. A mí me dio la impresión de que veía todo como si fuera un hotel bonito, amable, correcto, pero no suyo. Teresa dijo que yo exageraba, que eran nervios de conocer a los suegros. Dale tiempo, me pidió. Y yo se lo di, porque Teresa casi siempre tenía razón. La boda fue lo que tenía que ser: una misa con olor a flores blancas, una comida con mole y arroz, música de tríos y un brindis breve. Javier y Lucía se fueron a vivir a un departamento en la Ciudad de México, cerca del despacho donde él trabajaba. Los domingos al principio eran de carretera, caían de sorpresa con una caja de conchas y otra de barquillos. Teresa sacaba el mantel, bueno, yo ponía la olla a hervir con canela y nos sentábamos a hablar de trabajo, renta, tráfico y esa eterna queja de la capital. Luego, sin darnos cuenta, las visitas se hicieron más espaciadas. Esta semana imposible, suegro, hay cierre. Nos agarró la gripa, tenemos una comida con clientes, la próxima de verdad. Yo decía, no pasa nada, y de veras no pasaba, o al menos eso me repetía. Cuando venían, Lucía evitaba quedarse. Siempre había algo pendiente, un documento, una llamada, una junta. Por eso acepté su frialdad como parte del paquete. Al final me decía, lo importante es que Javier esté bien. En la escuela me seguían diciendo, maestro. En el barrio Don Manuel, con Teresa preparábamos tamales en la Candelaria para invitar a los vecinos, hacíamos posadas y cantábamos villancicos, aunque yo desafinara un poco.
Éramos así de ferias, altares de muertos, papel picado y fotos, y quizá por eso la vida que llevábamos parecía hecha para durar siempre. Si alguien me hubiera preguntado entonces qué faltaba, habría dicho nada. Que el tiempo no se nos acabe. Qué inocencia la de uno cuando cree que tiene todo el tiempo. No supe en qué momento la tos de Teresa dejó de ser una molestia pasajera para volverse una sombra. Se cansaba subiendo las escaleras, le dolía el abdomen, como si la apretaran por dentro, se le iba el hambre y se le llenaban los ojos de agua sin decir nada. Yo insistí, vamos al médico, y ella, como si adivinara algo, me pedía una semana más. Al final fuimos, y ahí en un consultorio frío que olía a cloro, alguien que no nos conocía nos dijo cáncer de páncreas avanzado. Esa palabra avanzado fue un golpe seco, como si de repente faltara aire en todo el hospital. Empezó entonces una temporada de quimios de madrugadas largas en urgencias de sopas que no saben a nada, de calendarios llenos de citas y silencios. Yo la peinaba, le ponía su crema de siempre, caminábamos despacio por el pasillo del patio para que le diera el sol un ratito. Y cuando el cansancio era mucha marea, yo me sentaba a su lado y le leía los recados de mis exalumnos. Que se mejore, maestra Teresa, la queremos. Javier venía cuando podía, o cuando decía que podía. Miraba el reloj. Prometía quedarse y al poco rato salía a tomar una llamada. Lucía se apareció 2 veces, la primera con un ramo de flores y un perfume fuerte que dejó el cuarto mareado. La segunda el día del funeral, cuando ya no quedaba nada por decir. Teresa se fue una madrugada fría, agarrada de mi mano. «No llores, Manuel», me dijo, «yo fui feliz. Prométeme que vas a seguir». Yo asentí, pero lo que hice fue llorar bajito todas las noches, abrigado a su almohada, que todavía olía a su crema de almendras. La casa de pronto quedó grande. La banca del patio parecía esperarnos a los dos. La mesa de encino ya no pedía 2 tazas sino una. Guardé su ropa doblada con paciencia, el suéter azul que siempre llevaba al hospital, el vestido de flores que se ponía en los cumpleaños, sus pañuelos. Puse una foto en la sala, Teresa con su trenza y su mirada de domingo. Bajé a la cocina, cociné apenas lo necesario, me hice amigo de la radio para que alguien hablara conmigo. A los días Javier me llamó. «Papá, ¿te acompaño este fin?». Le dije que sí. Llegaron el sábado al mediodía con una caja de pan y un pastel pequeño. Me abrazaron. Pasaron a la sala, se sentaron al borde del sillón como quien no quiere arrugar la ropa. Conversamos del clima, del tráfico, de la fila en la caseta. Yo quise hablar de Teresa, pero Lucía cambió de tema. Al rato Javier aclaró la voz con esa seriedad de quien va a dar malas noticias. «Papá, hemos estado pensando. No es bueno que estés solo en una casa tan grande. Allá en la ciudad vivimos apretados. Si nosotros nos venimos, tú no estarías solo, y nosotros pues tendríamos espacio». Yo respiré hondo. Pensé en las plantas en la maceta donde Teresa puso un esqueje de bugambilia y le hablaba como si fuera una hija, en el olor a madera que dejaba la mesa cuando le pasaba el trapo, en el ruido amable de las tardes. Dije que estaba bien, que la idea de tenerlos aquí podía ayudar, más voces, menos silencios. Entonces Lucía sonrió por primera vez, como quien por fin acomoda una pieza del rompecabezas. «Lo ideal sería que usted se quedara arriba en la azotea. Hacemos una recámara y un baño con azulejo. Queda bonito, moderno. Y abajo Javier pondrá su oficina. Yo trabajaré a distancia. Es una casa grande, hay que aprovecharla». Yo me quedé quieto. La azotea siempre fue el lugar de mis plantas, el tendido de la ropa, el sol a las 4. No mi recámara. Pero la idea venía envuelta en papel de regalo. Soledad, no. Familia, sí. Dije, déjenme pensarlo. Ellos, como si el asunto estuviera resuelto, empezaron a hablar de colores, de un mini refrigerador, de poner una puerta nueva, de talar el viejo naranjo que ya no daba frutos porque levanta el piso y estorba la cochera. Me dolió esa palabra, estorba. Teresita decía, acomoda, ordena, nunca estorba. Esa noche subí a la azotea con una taza de café. Miré el cielo, que aquí se ve generoso, con estrellas tercas que no se apagan fácil. Sentí el viento frío en el cuello y me imaginé durmiendo ahí. No pude. Mi rodilla ya no es la de antes, subir y bajar sería un viacrucis. El calor de abril parte la cabeza, el frío de enero corta las orejas.
Aún así, la idea de escuchar pasos en la sala, un buenos días papá en la cocina, una risita en el patio, me ganó por dentro. Pensé también, y me pesa aceptarlo, que tener cerca a un nieto algún día me haría bien. Al lunes siguiente, Javier trajo a un albañil. Sin preguntar demasiado, marcaron con cinta el espacio para la recámara, hablaron de tablaroca de ventanitas altas para que no entre tanto polvo de un tinaco independiente. Todo rápido, como si la casa hubiera estado esperando instrucciones y por fin alguien se las diera. Yo hice café y galletas, ofrecí azúcar morena. Escuché decir: tumbamos esta pared, esa puerta, ya se ve vieja ese mueble. Pues ya no va. Mi mueble, ese aparador de madera que yo mismo barnicé. Pensé en decir no, pero me guardé la palabra por respeto a Javier. Me repetí que esto era temporal, que lo importante era acomodarnos. En la tarde antes de que se fueran, Javier me abrazó. Vas a ver, papá va a quedar bien. Es por tu bien. Arriba vas a estar a gusto. Abajo nos encargamos nosotros de todo. Lucía detrás sonrió sin dientes, con esa sonrisa de anuncio que se apaga rápido. Esa semana empecé a empacar. Abrí cajones que no abría desde hacía años. Hallé boletines escolares de mis alumnos, cartas con plumones fluorescentes, recortes de periódico de mis participaciones en las ceremonias cívicas del 15 de septiembre, fotos donde yo me veía joven con una melena que ahora apenas sí recuerdo. Encontré también el suéter azul de Teresa doblado a la perfección y me lo acerqué a la cara como si al olerlo pudiese regresarla un minuto. Lloré, no a gritos, no golpeando paredes. Lloré con respeto, cuidando no mojar la tela. Entre cajas y recuerdos separé para subir y para dejar lo esencial arriba, lo demás después. El sábado siguiente oí la puerta. Javier y Lucía entraron con un arquitecto joven que traía una carpeta y muchos términos que me sonaron fríos: concepto abierto, isla en cocina. Cancel de vidrio templado, iluminación inteligente. No me avisaron. Los saludé con la gentileza que uno aprendió de niño. Buenos días, dije. El arquitecto dudó entre darme la mano o enseñarme la tablet. Señaló la pared de la cocina: aquí se quita. Lucía brilló. Siempre soñé con una isla. Queda divina para recibir a la gente del despacho. Entonces entendí, o empecé a entender, la cocina donde Teresa preparaba el mole, donde mis alumnos comían pan de dulce, el 30 de abril donde nos tomábamos el café de olla en silencio. Ahora sería escaparate. Tragué saliva. Pedí que fuéramos despacio, que yo también debía opinar. Claro, don Manuel, dijo el arquitecto, todo lo que usted diga. Pero ya habían decidido. Ese día no dormí. El techo me pareció más bajo y el mundo más estrecho. Caminé descalzo por la sala, toqué el marco de la puerta como si pidiendo permiso, no sé a quién. A la madrugada, sin querer, empujé una caja y cayó una libreta vieja. Era una libreta de Teresa con recetas y gastos, con notas de flores y medicinas, con una llavecita pegada con cinta y un apunte que decía: para cuando haga falta valor. Me la guardé en el bolsillo del pantalón como quien guarda un secreto. Había algo escondido en la casa, algo que ella me estaba pidiendo que buscara. Pero todavía no lo sabía. Lo supe después, cuando entendí que por tu bien podía ser la frase más peligrosa en boca de quienes no te miran el corazón. Las semanas siguientes se convirtieron en un desfile constante de ruidos, polvo y transformaciones que parecían arrancarme pedazos de memoria. Yo, un maestro jubilado acostumbrado al silencio de los pasillos escolares, después del timbre ahora debía convivir con martillazos que retumbaban desde temprano y con órdenes lanzadas por Lucía como si fuera la propietaria indiscutible de mi hogar. El albañil llegaba cada mañana con su radio viejo sintonizado en música de banda sinaloense. Entre canción y canción se escuchaban los gritos de Lucía. Más rápido, necesitamos terminar esta pared antes del fin de semana. Javier, mi hijo, asentía distraído, siempre con el celular en la mano, respondiendo mensajes de su despacho contable. Apenas levantaba la vista para decir: sí, hazlo como ella dice. Yo observaba desde la azotea mi rincón impuesto, mientras cada rincón de la planta baja iba cambiando de piel, como si alguien hubiera decidido borrar con pintura blanca la historia de décadas. Donde antes colgaba la foto enmarcada de mi generación escolar,
de 1995, aquella en la que aparecíamos con uniformes deslavados y sonrisas de niños campesinos. Ahora había un plano con líneas rojas y flechas que indicaban muros a demoler. La mesa de encino que Teresa y yo habíamos comprado en un mercado de Tlaxcala y donde tantas veces compartimos pan dulce con café de olla fue arrumbada en un rincón cubierta con una sábana como si se tratara de un trasto viejo sin valor. Una tarde alcancé a escuchar a Lucía decir con tono de experta en diseño: «Estos muebles antiguos no combinan con la idea minimalista que queremos. Todo debe ser blanco acero cristal. Lo rústico es cosa del pasado». Aquellas palabras me calaron más que un insulto. No era solo madera lo que estaban despreciando, eran recuerdos, era la calidez de un hogar que Teresa y yo levantamos con años de esfuerzo de maestro de primaria, con su salario justo y mis dobles turnos de clases particulares para pagar libros y uniformes de Javier. Esa noche quise intervenir. Les dije en voz baja pero firme: «Esa mesa es parte de esta casa. Aquí creciste, Javier. ¿De verdad quieres que desaparezca?». Mi hijo, sin mirarme, respondió con un «papá, confía. Es para mejorar. Tú estarás arriba tranquilo sin ruido y nosotros abajo modernizamos. La casa tiene que evolucionar». Esa palabra tranquilo me sonó a condena. Tranquilo como quien ya no cuenta, como quien es apartado para no estorbar. La azotea, que antes era mi refugio para regar macetas de bugambilias y tender la ropa, se convirtió en mi dormitorio. Una cama individual, un closet pequeño y un baño improvisado con azulejos de mala calidad. Subía cada noche arrastrando mis rodillas cansadas por los años de pie frente al pizarrón, con el frío cortando la piel en diciembre y el calor sofocante en abril. Mientras tanto, abajo escuchaba risas, reuniones con colegas de Javier, brindis, música de mariachi contratada para fiestas. Alguna vez intenté bajar a saludar, pero Lucía, con amabilidad fingida, me decía: «Don Manuel, usted debe descansar aquí, le subimos un plato». Me convertí en huésped en mi propio hogar. Los vecinos en la tiendita me preguntaban: «¿Y qué tal, maestro, cómo va la vida con los muchachos?». Yo respondía con una sonrisa falsa: «Bien, gracias a Dios», aunque por dentro sentía que cada día me borraban un poco más. Una noche, mientras bajaba sigilosamente a tomar agua, escuché una conversación en la cocina que me heló la sangre. Lucía decía: «Mira, Javier, si firmamos estos papeles, la casa ya queda a nuestro nombre. Tu papá ni se entera, solo hay que decirle que es un trámite para modernizar servicios. Después hipotecamos y abrimos el despacho en Cholula. Es el momento». Javier en silencio respondió: «No sé, es mi papá». Y ella, con voz suave que escondía cuchillos, replicó: «Tu papá ya está viejo. ¿Qué necesidad tiene de una casa tan grande? Nosotros merecemos crecer. ¿Quieres seguir limitado o avanzar conmigo?». Mi corazón golpeaba el pecho como cuando reprendía a un niño rebelde en clase. Subí con cuidado a la azotea y esa noche no dormí. Abrí la vieja libreta de Teresa que siempre guardaba en mi buró. En una de las últimas páginas, con su letra clara, leí: «Si algún día dudas de tu lugar, busca en el cajón azul del ropero». Ahí está la verdad. Corrí a abrir el ropero que me acompañó décadas. En el fondo, envuelto en tela, hallé un sobre con mi nombre. Dentro estaba el testamento de Teresa, hecho con notario años atrás, la casa, el terreno en Tlaxcala y una cuenta bancaria que daban a mi nombre con Javier como beneficiario solo cuando yo faltara. Además, había comprobantes de una cuenta con más de 4 millones de pesos. Me temblaban las manos. Teresa, siempre prevenida, había dejado todo asegurado. Ella sabía que algún día la ambición podría oscurecer a cualquiera. Y ahora entendía por qué me escribió para cuando haga falta valor. Al amanecer tomé un camión rumbo al centro de Puebla. El camino era largo, con vendedores ambulantes que subían ofreciendo tortas de tamal, café, envasos de unicel y hasta discos piratas. Miraba por la ventana recordando mis años de maestro, cuando viajaba en camión con mis alumnos a excursiones al Museo Amparo o a las pirámides de Cholula. Esta vez el viaje era distinto, iba con el corazón encogido y una carpeta de papeles que podían salvar mi dignidad. Busqué a Carlos Ramírez, un viejo amigo de juventud, ahora abogado reconocido.
Habíamos compartido pupitre en la normal rural de Ayotla antes de que él se dedicara al derecho y yo a la enseñanza. Lo encontré en su despacho, un edificio antiguo en la 5 de Mayo con muebles de madera oscura y olor a café recién colado. Carlos tenía más canas que yo y la misma mirada firme. Le conté todo desde la propuesta de vivir en la azotea hasta las palabras que escuché en la cocina. Puse sobre su escritorio los documentos de Teresa. Ramírez los revisó con calma, ajustándose los lentes, murmurando de vez en cuando, como si ordenara mentalmente cada pieza del rompecabezas. Cuando terminó, me miró serio y dijo: «Manuel, no tienes nada de qué preocuparte. Legalmente, la casa, el terreno y la cuenta son tuyos. Ni Javier ni Lucía pueden mover un dedo sin tu consentimiento. Ese papel que quieren que firmes seguramente es una cesión disfrazada. Si lo haces, pierdes todo. Pero mientras no firmes, eres dueño absoluto. Y te diré más, podemos blindar tus bienes para que nadie pueda reclamarlos hasta que tú lo decidas». Sentí un alivio que se mezclaba con tristeza. Era como confirmar que mi propio hijo quería sacarme lo que con tanto esfuerzo construimos Teresa y yo. «¿Y qué hago, Carlos?», pregunté. Él suspiró. «A veces el peor enemigo no está en la calle, sino en la mesa de tu casa. Yo te ayudo a poner todo en regla. Lo importante es que actúes con calma. No digas nada hasta que sea el momento. Primero aseguramos todo, luego decides cómo enfrentar a tu hijo». Salí del despacho con el corazón dividido. Parte de mí quería gritarle a Javier lo que había descubierto, pero otra parte, la que recordaba sus primeras canicas, sus dibujos con crayolas, sus primeras tablas de multiplicar, me pedía paciencia. Guardé los documentos en una carpeta y regresé como si nada. Esa tarde Javier me pidió firmar unos papeles para actualizar agua y luz. Lo miré a los ojos, sonreí y dije: «Déjamelo, lo leo con calma». Vi su incomodidad, el leve gesto de Lucía mordiéndose el labio, la impaciencia disfrazada. Supe que el tiempo jugaba a mi favor. Esa noche, sentado en la azotea con la brisa fresca, abrí la libreta de Teresa y acaricié su letra. Sentí que me hablaba: «No te dejes, Manuel. Tú sabes quién eres». Por primera vez en mucho tiempo dormí con un plan en mente. No era venganza lo que me movía, sino la necesidad de defender mi dignidad, mi memoria y el legado de Teresa. Ellos creían que me tenían arrinconado, pero no sabían que las raíces de esta casa estaban más profundas que sus ambiciones. Y yo, el viejo maestro, estaba a punto de dar la lección más difícil de mi vida. El viernes amaneció nublado con ese olor a tierra mojada que tanto me gustaba cuando todavía daba clases y llegaba temprano a la escuela para recibir a mis alumnos. Desde mi rincón en la azotea escuchaba los pasos acelerados de Lucía y Javier preparando papeles, hablando en voz baja, planeando algo. Yo fingía regar mis macetas, aunque cada palabra que escapaba de sus bocas me taladraba. «Hoy tenemos que ir con el notario», murmuraba Lucía. «Si conseguimos la firma, podremos pedir el crédito la próxima semana». Javier dudaba, lo noté por su tono inseguro. «¿Y si mi papá se da cuenta? No está tan despistado como crees». Lucía respondió con ese veneno disfrazado de cariño. «Manuel no entiende de trámites legales, se cansa rápido. Solo hay que presentarle las cosas como obligación y firmará. Tú no seas débil, Javier. Es nuestra oportunidad». En ese momento sentí la urgencia de actuar. Tomé el sobre que había encontrado en el ropero con la letra de Teresa y lo guardé bajo mi camisa. Decidí volver al despacho de Ramírez antes de que fuera tarde. Mientras bajaba por la escalera exterior, Lucía salió sorpresivamente al patio. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo. «¿A dónde va tan temprano, don Manuel?», preguntó con voz azucarada. «Voy al mercado», respondí con calma. «Me hace falta pan dulce para el café». Ella arqueó la ceja desconfiada, pero no insistió. Caminé con paso firme hasta la parada del camión, aunque por dentro el corazón me golpeaba como tambor de procesión. Llegué al despacho y puse sobre la mesa los documentos. Ramírez los examinó y sonrió. «Aquí está la clave, Manuel. Este testamento y la escritura actualizada con tu nombre son irrefutables. No solo la casa es tuya, también el terreno y la cuenta. Además, aquí está la tarjeta de contacto que tu esposa me dejó años atrás para ti. Ella sospechaba que algún día necesitarías pruebas contundentes». Sentí un nudo en la garganta.
Teresa, siempre pensando un paso adelante, había dejado todo preparado. El abogado me explicó. Lo que tenemos que hacer ahora es registrar nuevamente estos documentos, sellarlos con fecha actual y así blindamos la propiedad. De esa forma, aunque ellos insistan con notarios, nada podrán mover sin tu autorización. Mientras hablábamos, Ramírez recibió una llamada y escuché que mencionaban mi nombre. Colgó y me miró serio. Manuel, tu hijo, estuvo aquí hace 2 semanas preguntando por ti y por papeles de la casa. Le dije que solo podía atenderte a ti, que los documentos eran confidenciales. Parece que desde entonces planearon interceptar lo que Teresa dejó. Mi rabia se mezcló con tristeza. Javier había llegado tan lejos mintiendo incluso sobre mi propia herencia. Ramírez me entregó copias certificadas de todo y me aconsejó: no muestres estas pruebas todavía. Espera el momento adecuado. Cuando ellos crean tener todo bajo control, será más impactante mostrarles la verdad. Y no olvides, no firmes absolutamente nada. Asentí, guardando los papeles en una bolsa de tela que alguna vez usé para cargar exámenes escolares. Regresé a casa con cuidado. Al entrar por el patio vi a Javier esperándome en la sala. «Papá, necesitamos hablar», dijo con una sonrisa nerviosa. Lucía consiguió una cita con el notario para actualizar documentos. Solo falta tu firma para que todo esté en orden. Me tendió una carpeta. Fingí torpeza, abrí lentamente y hojeé las hojas llenas de términos legales. «¿Qué es esto?», pregunté con voz ingenua. «Nada complicado, papá, pura actualización de registros de agua, luz y predial. Ya sabes, la burocracia». Sonreí débilmente. «Bien, lo revisaré con calma mañana. Hoy estoy cansado». Vi el gesto de frustración en su cara, pero no dijo nada más. Esa noche, mientras ellos discutían en su recámara, yo abrí los documentos a escondidas. Era una cesión de derechos, un traspaso disfrazado. De haber firmado, hubiera perdido todo. Cerré los ojos y agradecí a Teresa en silencio. Ella me había dejado no solo bienes, sino la brújula moral para no caer. La vida en la azotea se volvió una rutina amarga pero necesaria. Cada mañana bajaba a preparar café solo para descubrir que habían cambiado otra cerradura, movido muebles o desaparecido alguna fotografía de Teresa. Una vez pregunté por el retrato de nuestra boda, aquel donde ella lucía su vestido sencillo y yo mi traje prestado. Lucía respondió fríamente: «Lo guardamos, don Manuel, no combina con la nueva decoración». Ese día lloré en silencio, abrazado a la almohada que todavía guardaba el perfume leve de mi esposa. Sin embargo, mi tristeza empezó a transformarse en determinación. Decidí organizar mis pasos como si fueran clases. Recordé cómo planeaba lecciones, objetivo, materiales, actividades, evaluación. Ahora debía aplicar la misma lógica a mi propia defensa. Objetivo: mantener mi casa. Materiales: documentos de Teresa y el apoyo del abogado Ramírez. Actividades: aparentar sumisión para ganar tiempo, recopilar pruebas de los intentos de fraude y preparar la confrontación final. Evaluación: cuando todo estuviera seguro legalmente, enfrentarlos con testigos. Empecé a registrar cada detalle en una libreta: las frases de Lucía, los movimientos de Javier, los gastos sospechosos. Descubrí que Javier había comprado un auto nuevo y pagaba viajes a Cancún. Todo con dinero de la cuenta que, según el banco, estaba a mi nombre. Una tarde lo enfrenté suavemente. «Hijo, ¿de dónde salió para ese carro?». Él sonrió con nervios. «Papá, trabajo mucho, me pagan bien en el despacho». Yo solo asentí, anotando mentalmente la mentira. Una semana después fui con Ramírez al banco. El gerente confirmó lo que temía: Javier había falsificado mi firma para figurar como cotitular de la cuenta. «Don Manuel, ya bloqueamos su acceso. Ahora solo usted podrá manejar estos fondos», dijo el gerente con seriedad. El saldo era de 5.5 millones de pesos, más de lo que jamás había imaginado tener. Pensé en Teresa, en cómo había ahorrado centavo tras centavo para nuestro futuro. Sentí rabia, pero también alivio. Esa misma tarde renté un pequeño departamento en el centro histórico cerca de la iglesia de Santo Domingo. No pensaba mudarme todavía, pero quería tener un refugio seguro si las cosas se ponían feas. Compré llaves nuevas, dejé allí una muda de ropa y algo de dinero. Por primera vez en meses respiré paz. Al volver a casa encontré a Lucía esperándome en la sala.
¿Dónde estuvo don Manuel?, preguntó con frialdad. Fui a visitar a un amigo del magisterio, respondí. Ella me observó con desconfianza, pero no insistió. Esa noche, Javier subió a la azotea con un plato de mole poblano, mi favorito. Papá, ¿estás bien? Te noto distante. Yo lo miré y respondí. Estoy bien, hijo, solo pienso mucho en tu madre. Él bajó la vista incómodo. Supe que dentro de él había todavía una chispa de humanidad, pero Lucía lo arrastraba cada vez más al abismo de la ambición. Empecé a preparar mi contraataque. Hablé con mi amiga Carmen, colega jubilada, y le conté todo. Ella me dijo, Manuel, no te dejes. Hazlo público. Que sepan los vecinos quién eres y qué has hecho por esta colonia. Me dio valor. Decidí que la confrontación sería durante la cena de negocios que Lucía planeaba con sus jefes. Allí, frente a todos, revelaría la verdad. Ramírez aceptó estar presente, aunque discretamente, como invitado de confianza. Mientras tanto, seguí actuando como el viejo cansado que aceptaba su destino. Sonreía cuando me relegaban, aceptaba platos de comida fría, escuchaba comentarios de «usted ya no entiende de estas cosas modernas». Pero dentro de mí crecía una fuerza que ni yo conocía. Cada noche antes de dormir repetía las palabras de Teresa. «Eres más fuerte de lo que crees, Manuel». Y cada amanecer sentía que el momento de demostrarlo estaba más cerca. Los días que siguieron fueron como caminar sobre un campo minado. Cada gesto de Lucía, cada mirada de Javier me recordaban que ya no era visto como el padre de familia, ni como el maestro respetado de antes, sino como un estorbo que debía ser administrado, controlado, neutralizado. Sin embargo, yo jugaba mi papel con calma, fingiendo fragilidad, aceptando comentarios hirientes como si me resbalaran, mientras en mi interior tomaba nota de cada detalle para la confrontación final. Una tarde de miércoles, mientras arreglaba mis macetas en la azotea, escuché a Javier discutir por teléfono. «No puede ser que el banco me niegue otra vez». «Esa cuenta es mía», también gritaba. Su voz temblaba de rabia, colgó con un golpe y subió a buscarme. «Papá, ¿has estado haciendo cambios en la cuenta de ahorro?», preguntó con el rostro rojo. Yo lo miré con calma. «Cuenta de ahorro». «¿De qué hablas, hijo?». Él dudó unos segundos, luego murmuró, «Nada, olvídalo». Supe en ese momento que ya había intentado retirar dinero y le habían bloqueado el acceso. La red de mentiras comenzaba a apretarse alrededor de su cuello. Esa noche cenaron en la planta baja con música fuerte, risas y copas de vino. Yo en la azotea preparé un café sencillo y saqué los documentos de Teresa. Los repasé una y otra vez como quien estudia para un examen decisivo. Recordé mis días en la escuela cuando enseñaba historia de México y hablaba de cómo los pueblos defendían su tierra con uñas y dientes con dignidad. Ahora yo era uno de esos hombres defendiendo no solo ladrillos y paredes, sino la memoria de mi esposa, mis propios años de trabajo, mi dignidad de maestro que había dado todo por su familia. El jueves recibí una llamada de Ramírez. «Manuel, ya está todo listo. La propiedad figura exclusivamente a tu nombre, los títulos de los terrenos también, y la cuenta está asegurada. Si lo deseas, podemos iniciar una auditoría contra tu hijo por fraude, pero esa decisión sigue siendo tuya». Respiré profundo y contesté, «Todavía no. Quiero verlo a los ojos antes. Quiero que escuche de mi boca lo que hizo». Ramírez asintió al otro lado de la línea. «Entonces esperemos al sábado durante la cena. Allí estaré como quedamos». Esa tarde, mientras caminaba por la colonia, algunos vecinos me saludaban con respeto. «Maestro Manuel, qué gusto verlo. Hace tiempo que no platicamos». Me sentí reconfortado. Aunque mi propio hijo me quisiera borrar la comunidad, todavía me recordaba como alguien valioso. Decidí comprar un traje nuevo, nada ostentoso, pero digno. Al probármelo en la tienda, me miré al espejo y vi no a un viejo derrotado, sino al hombre que había formado generaciones de alumnos. El viernes pasé la mañana en el pequeño departamento del centro que había rentado. Compré un par de muebles básicos, acomodé mis libros, puse un retrato de Teresa en la repisa. Me dije a mí mismo que ese lugar sería mi refugio si todo se descomponía. Al volver a casa, Lucía me detuvo en la cocina. «Don Manuel, recuerde que mañana tendremos invitados muy importantes. Sería mejor que usted se quede arriba.
No queremos incomodidades. Sonreí con calma. Claro, Lucía, no se preocupe. Yo no seré un problema. Por dentro me hervía la sangre, pero mantuve la máscara. Esa noche, mientras la casa dormía, bajé sigilosamente al garaje y revisé nuevamente el viejo escritorio. Toqué el sobre de Teresa como si al acariciar su letra pudiera sentirla a mi lado. Mañana, amor, mañana todo cambiará, susurré. El sábado amaneció con un cielo gris que presagiaba tormenta. Pasé la mañana en silencio, repasando mentalmente cada palabra que diría. Ensayé frente al espejo de la azotea, cuidando el tono de voz firme pero sereno, sin gritos, sin lágrimas. A las 5 de la tarde llegaron los meseros del catering, montando mesas vajilla de porcelana, copas relucientes. Lucía corría de un lado a otro, dando órdenes mientras Javier supervisaba los arreglos florales. Yo observaba desde mi ventana, esperando la hora señalada. A las 7:30 comenzaron a llegar los invitados, hombres de traje, mujeres elegantes, todos recibidos con sonrisas fingidas por mis anfitriones. Desde mi escondite escuché los brindis, las risas, la música suave. A las 8 en punto, Lucía anunció que la cena estaba servida. Ese era mi momento. Bajé por la escalera exterior con paso lento pero seguro. Llevaba puesto mi traje nuevo y en la mano una carpeta con los documentos. Entré por la cocina y avancé hacia el comedor iluminado. «Buenas noches», dije con voz clara. El silencio cayó como un balde de agua fría. Todos voltearon a mirarme. Javier se atragantó con el vino, Lucía palideció. «Papá, ¿qué haces aquí?», murmuró él. «No pensé perderme la cena en mi propia casa», respondí con calma. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Uno de ellos, un ejecutivo con corbata azul, se levantó para saludarme. «Un honor conocerlo, señor. Soy Carlos Valverde». Le estreché la mano. «El honor es mío. Esta casa la construimos mi esposa Teresa y yo hace más de 40 años. Cada ladrillo tiene nuestra historia». Lucía interrumpió nerviosa a don Manuel. «Vive en un espacio independiente. No suele participar en este tipo de eventos». Yo sonreí con ironía. «Espacio independiente. Bonito eufemismo para referirse a la azotea donde me desterraron». Un murmullo recorrió la mesa. Javier se levantó e intentó llevarme aparte. «Papá, por favor, no hagas escenas». Me solté de su brazo. «No es una escena, hijo. Es la verdad». Abrí la carpeta y mostré las copias certificadas. «Aquí están los documentos. La casa está a mi nombre, los terrenos también. Y la cuenta bancaria que tu madre y yo guardamos fue saqueada durante años. Tú falsificaste mi firma, Javier». El silencio fue total. Los invitados miraban incrédulos. Javier sudaba frío. «No es cierto», murmuró. «Pero yo saqué los registros del banco con los retiros detallados. Aquí están las pruebas. 3,5 millones de pesos gastados en viajes, autos y remodelaciones. Todo sin mi consentimiento». Lucía intentó intervenir. «Señores, esto es un malentendido. Don Manuel está confundido». La miré fijamente. «Confundido no estoy, Lucía. Tengo el testamento de Teresa, la escritura actualizada y el respaldo de mi abogado». En ese momento Ramírez se levantó de la mesa de invitados y dijo: «Soy el licenciado Ramírez, representante legal de don Manuel. Confirmo que todo lo que él ha dicho es cierto y legalmente válido». La cara de Lucía se descompuso. Algunos invitados se levantaron murmurando que era mejor retirarse. La cena de Lucía se había convertido en un desastre social. Cuando el último invitado salió, quedamos los 4. Javier, Lucía, Ramírez y yo. Mi hijo me miraba con ojos desorbitados. «¿Qué quieres de mí?», gritó. Yo respiré hondo. «Quiero respeto. Quiero que devuelvas lo que tomaste. Quiero que reconozcas que me trataste como un estorbo cuando lo único que hice fue darte todo». Javier se desplomó en una silla con la cara entre las manos. Lucía, en cambio, se mantuvo erguida, furiosa. «¿Y ahora qué hará don Manuel? ¿Echarnos a la calle?». La miré con calma. «Tienen un mes para irse. Pueden llevarse lo que compraron. Pero la casa, la memoria de Teresa y mi dignidad se quedan conmigo». Ramírez asentía en silencio como testigo de mi victoria moral. Esa noche, cuando subí de nuevo a la azotea, no lloré. Me sentí en paz.
Afuera llovía suavemente lavando las calles. Susurré al aire: Teresa, lo logré. Nuestra casa sigue siendo nuestra. Y por primera vez en mucho tiempo dormí sin miedo, soñando no con pérdidas, sino con comienzos. El amanecer del domingo fue distinto a todos los anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, me levanté sin sentir aquel nudo en el estómago que me había acompañado desde la muerte de Teresa. Preparé un café fuerte en mi pequeña cocineta de la azotea y me senté frente a la ventana mientras la colonia despertaba. Las calles olían a tierra mojada después de la lluvia nocturna y escuchaba a los vendedores ambulantes ofreciendo tamales y atole. Pensé: la vida sigue, Manuel, y ahora te toca decidir cómo quieres vivirla. A media mañana bajé a la cocina principal. Javier estaba sentado ojeroso con una taza de café frío frente a él. Levantó la vista y murmuró: «Papá, lo siento». Su voz era débil, rota. No respondí de inmediato. Me serví café fresco, me senté frente a él y lo miré a los ojos. «Hijo, pedir perdón no borra lo que hiciste, pero puede ser un comienzo. ¿De verdad entiendes lo que significó para mí que me relegaras a la azotea como si fuera un mueble viejo?» Él asintió con lágrimas en los ojos. Me dejé llevar por la presión, por las exigencias de Lucía, por la ambición. Creí que podía justificarlo todo, pero anoche me di cuenta de que perdí mucho más que una cena con mis jefes. Perdí tu respeto. Respiré hondo y le respondí: «No perdiste solo eso, Javier. Estuviste a punto de perder a tu padre, la confianza, la memoria de tu madre. Recuperar eso no será fácil». En ese momento entró Lucía, impecable como siempre, pero con el rostro endurecido. «No podemos quedarnos aquí. Después de lo que pasó», dijo con frialdad. «Buscaré un departamento desde hoy». Javier la miró con cansancio. «Haz lo que quieras, pero esta vez no decidirás por mí. Yo hablaré con mi padre y cumpliré lo que le prometí: devolver cada peso, respetar esta casa». Lucía abrió la boca para replicar, pero al ver la determinación en su rostro optó por callar y salió de la cocina. Era la primera vez en años que veía a mi hijo enfrentarse a ella. Quizás había esperanza. Ese mismo día recibí la visita de Carmela, mi amiga de la escuela. Al contarle lo ocurrido en la cena, me abrazó emocionada. «Vaya valor, Manuel. Te levantaste frente a todos y defendiste lo que era tuyo. Teresa estaría orgullosa». Yo sonreí sintiendo un calor en el pecho. No fue fácil, Carmela, pero ya no podía callar más. Pasamos la tarde conversando en el jardín. Ella me animó a volver a dar clases particulares a niños del barrio. «Tu vocación no ha muerto, Manuel. Enseñar es tu esencia». Y sus palabras se me quedaron grabadas. Por la noche, al quedarme solo, pensé en lo que vendría. Sí, había recuperado la casa, pero también necesitaba recuperar mi propósito, mi alegría de vivir. Y tal vez esa respuesta estaba en volver a enseñar, aunque fuera a pequeña escala. El lunes inicié una nueva rutina. Salí temprano al mercado, saludé a los vecinos y compré frutas frescas. Al regresar me encontré a unos niños jugando en la banqueta. Uno de ellos me reconoció: «Maestro Manuel, ¿nos puede ayudar con la tarea de historia?». Esa simple petición me hizo sonreír como no lo hacía en años. Esa tarde invité a 3 chicos al estudio improvisado de la azotea y les expliqué la historia de la independencia de México con mapas y anécdotas. Sus ojos brillaban de emoción. Al terminar, uno de ellos me dijo: «Así da gusto aprender». Comprendí entonces que mi vida todavía tenía mucho sentido. Durante las semanas siguientes mi estudio se llenó de voces juveniles. Padres del barrio comenzaron a pedirme que diera clases de refuerzo a sus hijos. Yo acepté con gusto. La azotea, que había sido símbolo de destierro, se transformó en un espacio de esperanza y aprendizaje. Mientras tanto, Javier cumplía con su palabra. Cada mes, bajo la supervisión de Ramírez, depositaba una parte del dinero que debía devolver. Ya no lo hacía con arrogancia, sino con humildad, reconociendo su error. Nuestra relación seguía dañada, pero poco a poco comenzamos a reconstruir puentes. Un día llegó con un suéter viejo de lana que había pertenecido a Teresa. «Papá, quiero que lo tengas tú. Me recuerda a mamá en las Navidades».
Lo abracé y sentí que a pesar de todo seguía siendo mi hijo. Lucía, en cambio, nunca buscó reconciliación. Se fue a vivir a otro lugar y apenas mantenía contacto esporádico con Javier. Yo no la extrañaba. La casa volvió a llenarse de recuerdos auténticos, fotos, muebles antiguos, el aroma de las plantas del jardín. Pero también adquirió un aire nuevo las risas de los niños, las pinturas que empecé a hacer, los libros que retomé. En una tarde tranquila, mientras regaba mis rosales renacidos, reflexioné sobre todo lo vivido. Comprendí que la vida siempre pondrá pruebas incluso en la vejez. A veces esas pruebas vienen de donde menos lo esperas, incluso de tu propia sangre. Pero cada caída también puede ser un renacer si tienes el valor de enfrentarla. La mayor lección que aprendí es que la dignidad no se negocia. Puedes perder dinero, amistades, comodidades, pero si pierdes tu dignidad, lo pierdes todo. Y así, mirando el cielo despejado de la Ciudad de México, agradecí a Teresa en silencio por haber previsto todo con su testamento, por haberme dejado las herramientas para defenderme. También agradecí a mis propios alumnos pasados y presentes, porque ellos me recordaban que enseñar es sembrar esperanza. Cerré los ojos y sonreí. A mis 65 años ya no me sentía un hombre viejo relegado a una azotea, sino un maestro renacido que había recuperado su voz, su hogar y su libertad. Y mientras el sol caía sobre la colonia, me prometí que nunca más permitiría que nadie intentara borrar mi historia.